Bienvenidas a Letras para ti, conversaciones entre mamá e hija, con Mabel Roa y Karen Mesa, un podcast de relatores. Bienvenidas a Letras para ti. En este episodio vamos a hablar de hábitos y costumbres. Y las letras que queremos compartirles hoy vienen de la película de Ray Richard, súper recomendada si no se la han visto. Es la historia de Serena y Venus Williams, entonces se las recomendamos un montón. Y en la película hay una frase que dice, hay que tener un plan para cada día, o si no, si fallas al planear, planeas fallar. Y justamente tener un norte o tener un horizonte y tener un qué hacer en el día a día es importante, y si no, así vayamos adelante como el elefante, como lo hablábamos en el episodio anterior, seguramente vamos a ir sin algún rumbo y pues aunque sigamos avanzando no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo. Y ese rumbo de una u otra manera nos los marcan los hábitos. Requiere de constancia y requiere de que tenga uno firmeza y claridad para dónde es que quiere ir o cuál es el objetivo que quiere lograr. Y es súper complicado. De hecho, ahorita está en auge el tema de los hábitos. Hay un montón de libros al respecto. Pero algo que yo le digo a mi mami es que no para todas funciona de la misma manera. No todas tenemos que ser del club de las 5 de la mañana porque puede que en nuestra vida, en nuestro estilo de vida no funcione. Pero sí, los hábitos son importantes en tanto nos van a permitir establecer un estilo de vida particular. Como dice mi mami, nos van a llevar a un punto de lo que nosotras queremos ser en la vida. Entonces, si bien no son fáciles y también hay que poner este tema sobre la mesa, que no solo leer los libros funciona porque es retador, pues tenemos que volvernos más amigas de los hábitos y entender qué hay allí de fondo. A mí me gusta mucho hablar de hábitos porque se me facilita. Yo soy una mujer de hábitos y de rutinas. No lo fui, realmente tal vez es por la época en la que estoy viviendo, porque seguramente una mujer como tú, de tu edad, en el momento que estás produciendo, haciendo, corriendo un montón, no vas a tener el mismo tiempo que yo tengo ahora. Pero después de que vi la importancia de los hábitos en mi vida, te exhorto y a todas ustedes para que establezcan hábitos, para que se animen, porque además no solamente es esa costumbre que vamos a crear para nuestro beneficio, sino que también nos ayuda a ser disciplinadas. Y cuando uno es disciplinado, se le facilita un montón de cosas, como dices tú. Se nos facilita hacer un proyecto, cumplir, ser puntuales, tener hábitos nos da mucho valor agregado a lo que queremos hacer día a día, día a día. Y mi mami, yo la admiro un montón, ella en verdad es muy juiciosa estableciendo hábitos, decide empezar y es súper constante, a diferencia mía, me cuesta un poco más y todo el tiempo me lo está recordando. Y algo que me dice mucho ella y que creo que es un mensaje muy valioso es que los hábitos se puedan establecer desde el disfrute de hacerlos parte de la vida disfrutándolos y no que se conviertan en una carga y generen presión, que yo creo que me pasaba a mí antes. Como que sentía que tenía que establecer el hábito y me sentía obligada y veía a mi mami en serio tan rico haciéndolos, entonces es como podemos volverlos parte del día a día sin que sea pues como una obligación. Una obligación es que lo que te decía, cuando las personas, nosotras las mujeres sobre todo, tenemos muchas cosas que hacer, que los niños, que el trabajo, que la crianza, que la pareja, bueno, un montón de cosas, pues es más difícil, pero no es imposible. Entonces, es simplemente porque quiero empezar a crear un hábito en mi vida, tener ese propósito, porque no voy a querer tener un hábito solamente porque está de moda, como tú decías, o solamente porque me toca, porque me siento obligada, porque no es que, sino tengo que ponerle ese propósito de por qué quiero, por qué me gusta, qué voy a lograr cuando logre establecer ese hábito. Entonces, eso es lo que yo hago. Mi mami me dice mucho, empieza ya, más tarde va a ser más difícil, más tarde te va a costar más. Me lo dice mucho, por ejemplo, con la rutina de la noche de limpieza del rostro. Mi mami es la más juiciosa de la vida
y me dice permanentemente, si no empiezas ya, más tarde pues te va a costar un montón y además, ¿cómo quieres verte en unos años? Entonces es, ¿qué puedo hacer desde ya y cómo lo puedo adaptar a mi vida? Si definitivamente no me funciona, pues tener la rutina con 10.000 productos y buscar cuáles son los más prácticos para mí y poder hacerlo. Eso, y como los hábitos son disciplina, ¿qué hábito te sirve? ¿A qué hora te sirve? Es que el hábito no tiene que ser a las 5 de la mañana, a las 7, a las 8, sino a la hora que tú puedas, pero que lo hagas, hacerlo, accionarte, porque si no, ahí va a quedar. Una de las cosas que a mí me funciona es preguntarme, ¿y ahora qué? De pronto es porque tengo más tiempo, pero yo me levanto en las mañanas, yo me acuesto temprano, me levanto en las mañanas y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y como no me gusta estarme quieta, entonces establecí el hábito del ejercicio en las mañanas. A las 5:30 ya me levanto y de una vez me pongo mi truza, alisto mi mat del computador porque yo los hago en la casa, yo no voy al gimnasio y pongo un video de YouTube y hago un día brazo, otro día pierna, pues no tengo los brazos de, ¿cuál será de Jennifer? Bueno, sí, de algún personaje así todo fitness, pero los hago y para mí son chéveres y lo disfruto y sudo la gota, me tomo el agua, a la agüita le echo un poquito de vinagre de manzana con la madre. Sí, hago un poco de cosas que me divierten. Mi mamá es muy juiciosa. Yo creo que ella es el fiel reflejo de la frase de si fallas al planear, planeas fallar, porque ella planea muy bien su día y sus días en general funcionan bien, logra los objetivos. Por supuesto es flexible, que si hay que enviar a mi sobrinito, pues cambia, que si yo le pido un favor o mi hermano, pues digamos que no hay problema, pero ella suele tener estos planes que finalmente le permiten construir la vida que quiere. Y en cambio yo al principio me sentía muy obligada a tener que tener hábitos, Porque yo la estaba, porque además mi mami me a ver, ánimo, ánimo. todo el tiempo. Y al principio funcionó, o sea, sentirme obligada y hacerlos un poco por presión funcionó. Pero, por ejemplo, empecé a entender cuando ya no los pude hacer porque el tiempo no me da o porque planeo mal mis días, que me hacen falta. Entonces, al principio sí los establecí porque mi mami me insistía, pero en este momento me hacen falta. Cuando no puedo tener esta rutina que finalmente me nutre, yo no me levanto a hacer ejercicio, me levanto a escribir, también me tomo el agua, pero me levanto, prendo una velita, la intenciono y escribo, y cuando no puedo hacerlo porque o me acuesto muy tarde o porque al otro día tengo que levantarme a hacer otras cosas y no puedo hacerlo, ya me hace mucha falta. Entonces es empezar a ser disciplinadas con los hábitos, repetirlos, aunque a veces la repetición nos canse un poco, para entender en qué momento ya hacen parte de nuestra vida y nos hacen falta, y entonces ahí ya empezamos a ver el propósito y la intención que tienen. Sí, por ejemplo, un hábito que yo nunca lo dejo de hacer, sea lo que pase, es limpiarme la cara. Eso que yo no me maquillo, pero yo llego, si salgo de rumba, si llego a las 3 de la mañana, yo me limpio mi cara y me echo mis cremas. Entonces no lo dejo de hacer. Eso, ya nos hace falta, y si nos hace falta, pues empezamos a entender la importancia de tener ese hábito. Y algo que hablábamos nosotras es que a veces sentimos, yo lo sentía mucho, que no somos capaces. Entonces uno dice, no, yo no soy capaz de establecer un hábito, yo no soy disciplinada o yo no puedo. Y mi mami me decía, bueno, pero ¿qué desayunas casi todos los días? ¿Te lavas los dientes todos los días? Y yo le digo, sí, mami, pero eso es una costumbre. Y entonces ella me dice, ahí tienes, así mismo se establecen los hábitos. Total, sí, y hay hábitos que nos hace como por inercia automáticamente, y finalmente los hace porque como lavarse los dientes, porque toca, ¿sí? Pero también es importante hablar de cómo dejar hábitos que no le funcionen a uno. Seguramente tengo unos que no los reconozco, y ahí está la primera clave: reconocer qué hábitos no nos funcionan o nos hacen daño, por decirlo de alguna manera, o no nos favorecen. Y eso me parece más retador porque no nos damos cuenta, justamente por el hecho de que son una costumbre, porque ya están como apropiados a nuestra cotidianidad, a nuestra forma de ser y de pensar, y me parece mucho más retador.
pero como tú dices, hacer conciencia. Y creo que la pregunta que podríamos hacernos, o por lo menos que nosotras nos hacemos mucho, es, bueno o malo, ¿a dónde nos está llevando? ¿Nos está llevando a algo que nos gusta, que queremos, que es por nuestro bien? ¿O nos está llevando a tal vez algo que no es tan bueno, o nos está manteniendo estancadas y empezamos a encontrar excusas para no salir de allí? Entonces creo que la pregunta es, ¿qué resultados queremos? Y cuando pensamos en qué resultados queremos, tal vez sea un poquito más fácil poder empezar a establecerlos o a cambiar los que no funcionan. Exactamente, sí. Esto de voy a establecer un hábito, uno dice, sí, de mañana en adelante voy a hacer ejercicio y entonces hago tal y tal cosa y hace el horario, o las que van al gimnasio, bueno. Y por X o Y, en el primer momento se cansan o se echan atrás o no lo logran. Como que se frustra uno, ¿no? Se frustra, pero lo importante es seguir. Para mí no siempre fue fácil. Para mí, yo antes de establecer un hábito, que me encanta, que es el de la rutina de mis ejercicios, que quien oye ejercicios dirá que, mejor dicho, no, son ejercicios, 20 minuticos, 30 minutos, a veces los alargo, pero me costó, empecé una semana juiciosa, dejé 3 semanas sin hacer, casi un mes. Luego cada 15 días y luego cada 8 y así poco a poco, pero es como también animándose uno, dándose esa, si se puede, si lo voy a lograr, y cuando los empieza a hacer, disfrutarlos. Darse la oportunidad de saber que siempre podemos volver a empezar. Yo me lo digo mucho, yo no soy tan constante como mi mami, la admiro mucho por eso y me lo digo, entonces igual puedo volver a empezar, voy a empezar esta mañana, voy a empezar esta semana, voy a empezar, entonces como darse la oportunidad de volver a empezar y también reconocer que es un proceso, que es paulatino, que es un día a la vez, que es de a poquitos a la vez, no es pretender, como dice mi mami, no es entonces pues que hagas 3 horas de ejercicio en la mañana, es muévete y activa el cuerpo, no es necesariamente que entonces todas las noches te hagas una mascarilla, es límpiate el rostro de la contaminación del día, es como de a pequeños avances, de a pequeños pasitos, una cosa a la vez, finalmente para tener un plan de vida, un plan que no nos lleve a fallar. ¿Cuál hábito vas a implementar aquí delante de todo el mundo? Mi mami siempre me pone frente a las personas como Retos. Yo creo que más que implementar, voy a retomar mi hábito de la rutina de la mañana. Para mí intencionar el día se ha vuelto importante, al principio no lo era, ahora sí, y necesito entonces planear una jornada que me permita intencionar mis mañanas. ¿Y tú cuál vas a implementar de los muchos que tienes muy juiciosa? No, yo voy a seguir juiciosa con los que tengo, que básicamente son mi ejercicio, mi cara, y voy a implementar uno nuevo, mejor se lo voy a fortalecer porque lo he dejado un poquito al lado, y es seguir escribiendo. Bueno, entonces el mensaje que queremos dejarles hoy es: volvámonos más amigas de los hábitos. Sabemos que es retador, pero no es imposible, tenemos la capacidad de hacerlos y sobre todo permitámonos construir hábitos que vayan de la mano con la vida que queremos. Sí, para que piensen en el futuro, cómo se van a ver. Gracias por escucharnos, déjennos sus comentarios de cómo les va con el tema de los hábitos. Nos vemos en el siguiente episodio y no olviden compartir para que más mujeres sigamos construyendo la vida que queremos. Gracias por escucharnos. Esto es Letras para ti, conversaciones entre mamá e hija. Suscríbete, comparte y comenta nuestros episodios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @SomosSerMujer. Un podcast producido por Relatores.